hacerles la presentación de la doctora Marita García para que la conozcan, o quienes aún no la conocen. Ella estudió medicina humana en la Universidad Nacional de Piura, hizo la especialidad en nuestro instituto, en el Instituto Nacional de Oftalmología, en el INO. Después se ha subespecializado en glaucoma en el Instituto de Oftalmología en la Fundación Conde de Valenciana, de la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha hecho una segunda subespecialidad en oftalmología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y actualmente ella se encuentra trabajando en el servicio de oftalmología pediátrica del Instituto Nacional de Oftalmología y está bastante abocada, sobre todo, a estos casos de glaucomas congénitos. El glaucoma congénito incluso es una especialidad que en algunos lugares ya se está manejando como una especialidad aparte, incluso fuera del mismo glaucoma, ¿no? Porque es un campo que al ser en un grupo etario eh, tan diferente en cuanto al manejo del glaucoma del adulto, en algunos casos se están manejando ya como un servicio aparte por la complejidad, por el tipo de pacientes, ¿no? Es muy interesante entonces saber cómo estamos abordando este tipo de pacientes. El día de hoy vamos a tocar, se ve mi video? Sí, se ve muy bien. Ya, ya. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. A mí me gusta mucho tocar este tema del glaucoma infantil. Siempre nos enfrentamos a casos muy complejos en el día a día y a veces decimos o me digo, ¿qué voy a hacer con este paciente? Son casos muy complejos, no sé qué hacer. O sea, son pacientes que si no se trata a tiempo, pues llegan a la ceguera irreversible. Entonces, el día de hoy voy a tocar este tema, voy a presentar dos casos clínicos. Agradezco a la doctora Kelly Rojas Castillo, Daniela Torres y doctora Luisa Maita, residentes del Lino, que colaboraron con la realización de este caso clínico. Nosotros vamos a hablar el día de hoy sobre rápidamente la clasificación del glaucoma en la infancia. Este es tomado del- de la reunión que se hizo en Ámsterdam en el 2015, donde se trató de hacer un consenso y hacer una clasificación del glaucoma de la infancia. Entonces, el glaucoma de la infancia lo dividimos en dos grandes grupos, el glaucoma primario de la infancia y el glaucoma secundario de la infancia. En el glaucoma primario de la infancia lo dividimos en glaucoma congénito primario y el glaucoma juvenil de ángulo abierto. Y dentro del congénito primario tenemos el neonatal, que se presenta antes del mes de vida, el de inicio infantil, que se presenta de 1 mes a 24 meses, y el de inicio tardío, que se presenta más en mayores de 2 años hasta los 4 o 5 años aproximadamente. Y el glaucoma juvenil de ángulo abierto se diferencia del congénito primario en que aquí ya no hay crecimiento del globo ocular. Entonces, generalmente cuando los niños son pequeñitos, recién nacidos, el colágeno es muy elástico, es inmaduro y cuando hay un aumento de la presión intraocular, crece la córnea, crece la esclera y produce buftalmos. A diferencia del glaucoma juvenil de ángulo abierto, que si bien hay presión intraocular elevada, ya no se produce crecimiento del globo ocular y sobre todo se ven niños pues ya mayores de 4 o 5 años. Y el glaucoma secundario de la infancia, que es en el tema que me voy a enfocar hoy, porque los dos casos clínicos son glaucomas secundarios. Aquí tenemos una tabla donde está el glaucoma, dentro del glaucoma secundario tenemos un grupo que se considera el glaucoma asociado con anomalías oculares. Aquí tenemos, por ejemplo, la anomalía de Peters, el Axel-Fenrieger, que se asocian al glaucoma en un 50%, la niridia de un 50 a un 70% pueden producir glaucoma, esclerocórnea. También la ectopia lentis, o aquí también he encontrado un caso de microesferofaquia que puede producir pues glaucoma de ángulo cerrado, sea por varios mecanismos. Uno es de ángulo cerrado, a veces el cristalino se viene hacia adelante pues estrecha la cámara anterior, o en otro caso es por bloqueo pupilar también.
Y otra causa de glaucoma que también lo tocaremos hoy porque me impresiona que es la causa también de un caso clínico es el ectropión uveal congénito. Hay otros glaucomas asociados a otros síndromes, hay glaucomas asociados a anomalías oculares adquiridas como uveitis, esteroides y el glaucoma secundario a cirugía de catarata. Como aquí ven, Sturge-Weber, esclerocórnea, mucopolisacaridosis, anomalía de Peters, Axenfeld-Rieger. Cuando hacemos la evaluación de un niño con glaucoma, es muy importante pues tomarle la presión intraocular, sea con el método con el tonómetro de Eicher, puede ser a la digitopresión si no contamos con ningún tonómetro, con el aplanático de Goldman en niños que colaboran. Hay que evaluar el segmento anterior, ver cómo está la córnea, la presencia de estrías de Hub. Hay que medir el diámetro corneal, hay que ver el estado del iris, de la pupila, el cristalino, la cámara anterior, si tiene cámara, no tiene cámara. Es muy importante la gonioscopía, sea tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Ultrasonido es muy importante para ver patologías de polo posterior cuando pues, hay mucho edema corneal o para ver la longitud axial y hacer el seguimiento posterior de estos pacientes. Es muy importante el fondo de ojo, hacer una buena refracción y un campo visual pues, en niños que colaboran, que generalmente es en niños mayores de 10 a 12 años. ¿Cómo hacemos la definición de glaucoma en el glaucoma de la infancia? Decimos que un paciente tiene glaucoma si tiene 2 o más de los siguientes criterios: que la presión esté más de 21 milímetros de mercurio, que haya una alteración en la excavación del nervio óptico, puede ser aumento de la excavación más del 30%, o una simetría entre un nervio y otro mayor al 0.2%. Dentro de los hallazgos corneales tenemos la presencia de estrías de Hub que se deben al estiramiento del endotelio y ruptura de las membranas de Descemen y que forman estas estrías de Hub. El diámetro corneal también, si es mayor de 11 en recién nacidos, o si es mayor de 12 en niños hasta 1 año o mayor a 13 a cualquier edad. Miopía progresiva o cambio miópico y defecto en campo visual progresivo en niños que colaboran. 2 o más de estos criterios me hacen un diagnóstico de glaucoma de la infancia. Y sospecha de glaucoma si tenemos cualquiera de estos criterios que están aquí. Voy a presentar el primer caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 7 años de edad, procedente de San Juan del Lurigancho. Tiene autismo leve y tiene el diagnóstico de glaucoma en hino desde diciembre del 2014, o sea, cuando ella tenía 6 meses de edad. Se presentó por fotofobia, por oftalmos y por lagrimeo. Antecedentes familiares negados. Dentro de los antecedentes oculares a la fecha, fue operada de trabeculotomía más trabeculectomía sin mitomicinas en el ojo derecho a los 11 meses, en mayo del 2015. Fue operada también de trabeculotomía y trabeculectomía en el ojo izquierdo a los 14 meses de edad, en el 2015 también en agosto. También en la historia clínica hay una evaluación bajo anestesia general, más o menos como 6 meses o 8 meses después de las cirugías, y se le encuentra en sala de operaciones 27 y 37 milímetros de mercurio, la presión elevada, y estaba con tratamiento tópico. También se observa facodonesis en ojo derecho y subluxación de cristalino en el ojo izquierdo. La excavación en ambos ojos era del 40%. La cámara anterior estaba estrecha en el ojo izquierdo, un diámetro cristaliniano, lo definen en la historia de 8 milímetros en ambos ojos. Y se le indica tratamiento disculpen, aquí es timolol dorsolamida cada 12 horas, latanoprost, y timolol y dorsolamida también cada 8 horas. Luego tiene una evaluación en el 2017, cuando ya se ve que el cristalino estaba subluxado a cavidad vitrea en ambos ojos. La evaluación que tiene en abril del 2020, ya la excavación era del 90%, o sea, en el 2016 era del 40% y acá ya más o menos 4 años después era del 90%. La presión en 25 en el ojo derecho en 25, cristalino subluxado a cavidad vitrea. Y en el ojo izquierdo la excavación era del 90%. Aquí el cristalino estaba luxado a cámara anterior con toque endotelial, deciden dilatarla
y cuando lo dilatan el cristalino cae a cavidad vítrea. De lo que estaba produciendo bloqueo, o sea, en cámara anterior tocando el endotelio, al dilatarla ya fue a vitrio. El 12 de agosto del 2021, en pandemia, llegó a consulta y la presión estaba en 34 y 40 milímetros de mercurio, había edema corneal microquístico, la agudeza visual hasta ese momento era movimiento de manos en ambos ojos y estaba con terapia máxima. Entonces deciden hacerle ciclofotocoagulación transescleral en ambos ojos, le hacen termociclo 270 grados con un poder de 1.6. Bajó la presión más o menos 15 días, una semana y después nuevamente subió la presión y no hubo un control adecuado de la presión intraocular. A esta paciente la presentaron al servicio de retina antes de hacerle láser y los cuales manifestaron que primero hay que controlar la presión para poder después hacer una cirugía el cristalino que estaba luxado a cavidad vítrea. Cuando yo la vi, más o menos fue en enero, estaba la agudeza visual en M, movimiento de manos en el ojo derecho, que no mejoraba con esta refracción, y en el ojo izquierdo estaba en percepción de luz también con esta refracción. La presión intraocular estaba en 45 y 50 milímetros de mercurio en el ojo izquierdo, tenía edema corneal como 2 cruces, tenía buftalmos, había mucho adelgazamiento escleral pues por el buftalmos, zonas de escleromalacia marcada, y la excavación era del 95% en ambos ojos. Esta es foto de la paciente, aquí está de ambos ojos, aquí se ve las zonas de adelgazamiento muy marcado, así estaba en ambos ojos. Este es del ojo izquierdo y no sé si se nota en la fotografía, aquí notamos que la paciente también presenta ectropión uveal. En ambos ojos está de esta misma manera. Este es el fondo de ojo de la paciente. El ojo derecho, si ven, tiene una excavación muy marcada, casi del 98%, apenas si tiene una pequeña porción de anillo neuroretiniano. Está con pálido. Y aquí también tenemos una excavación en el otro ojo también, pero también es como del 95-98% por excavación, por deflexión de vasos, ¿no? Aquí se ve la deflexión de vasos y aquí también. Pareciera que fuera aquí, pero si se dan cuenta empieza, hasta aquí es el anillo. También estas fotografías quiero que miren, no, después en el fondo de ojo lo voy a ver más adelante. Como diagnóstico, planteo glaucoma secundario avanzado refractario a tratamiento. Yo le pongo probablemente secundario a 2 causas. Puede ser secundario pues a la microesferofaquia que la paciente tenía y o también al ectropión uveal, porque hay casos de glaucoma en un 88% que se asocian a ectropión uveal. Cristalino subluxado a cavidad vítrea en ambos ojos, posoperada de trabeculectomía en ambos ojos, posoperada de láser en ambos ojos. Se deja Tritantec, Latanopros, acetazolamida bioral y se presenta el servicio de retina y se decide hacer una vitrectomía más lensectomía más implante de válvula de Ahmed en cavidad vítrea. Y en el otro ojo, en el izquierdo, planteo nuevamente repetir la ciclofotocoagulación transescleral hasta pues hacer la cirugía de ese ojo, ¿no? Porque primero tocamos el ojo de mejor pronóstico, que era el ojo derecho que estaba en MM. Recuerden que el izquierdo ya estaba en PL. Entonces, por eso decidí operar primero el ojo derecho. Este es el video. Agradezco al doctor Pedro García, que hoy no está presente por motivos familiares, pero él contribuyó a la realización de este caso clínico. Entonces, aquí estoy poniendo la rienda corneal con seda negra 7 ceros. Para mí es muy práctico poner la rienda con este hilo. Hago una disección muy cuidadosa del tenón y conjuntiva para cuidar muy bien mi conjuntiva. Se ven muchas zonas de adelgazamiento escleral por el buftalmos, más o menos hasta acá es el limbo quirúrgico. Purgo la válvula para ver que esté permeable el sistema valvular y procedo a hacer la fijación de la válvula más o menos a 8 milímetros de limbo, más o menos es aquí el limbo.
a la transiluminación y entonces hasta aquí. Pareciera que fuera acá el limbo, pero por el buftalmos tan grande que tiene, está muy atrás el limbo quirúrgico. Entonces procedo a fijar la válvula con mucho cuidado porque son escleras muy adelgazadas. Recorto el tubo a 2 milímetros de limbo y el doctor procede a hacer la vitrectomía y la ensectomía. Entonces ahí está el cristalino luxado a cavidad vítrea. Si se dan cuenta en esta fotografía, ya la paciente como que tenía unos vasos exangües, pero eran, o sea, no eran tan marcados, o sea, que nos llamó tanto la atención. O sea, sí notamos estos vasos exangües, pero el doctor decidió seguir con la cirugía. Hace una vitrectomía central para tratar de liberar el cristalino. Entonces sí se nota pues los vasos exangües. Aquí se ven otros vasos exangües. Trata de hacer la vitrectomía para liberar el cristalino y luego procede a hacer la lensectomía. Una vez que ya está libre el cristalino, ya procede a hacer la lensectomía. Hace un buen rasurado, una vitrectomía también periférica, sobre todo en la zona donde va a ir colocado el tubo. Se hace un rasurado muy profuso para evitar que el vitrio quede atrapado. Aquí está haciendo la lensectomía rápidamente. Aquí se ve el nervio muy, muy excavado en la paciente. Siempre o sea, le hace hincapié al doctor de que haga un rasurado bastante profundo en la zona temporal superior donde iba a ir. Coloco el tubo, ingreso el tubo. Igual al doctor le dije que ingrese nuevamente a tratar de rasurar bien hacia donde había entrado el tubo. Cierre de conjuntiva y ahí terminó el video. En el otro ojo le hice ciclofotocoagulación transescleral. Este no es el ojo de la paciente, solamente que pongo las fotos de un paciente que hoy hice láser para que se den cuenta que es muy diferente en los niños. Tenemos que hacer bien la maniobra de transiluminación, porque en esta fotografía pareciera que o sea, el limbo anatómico es aquí, pero cuando transiluminamos, pues queda el reflejo hacia atrás entre la porción que transilumina y la porción oscura. Ahí sería no el limbo quirúrgico y de ahí hacia atrás se va a hacer la medida a 1 milímetro de limbo para poner el láser. Utilizamos un poder de 2 watts, hicimos 270 grados, 21 puntos porque la presión estaba muy elevada. Al día siguiente del posoperatorio, la agudeza visual seguía igual. La presión estaba en 8 en el ojo de la vitrectomía con la válvula en cavidad vitrea y en el ojo izquierdo de 50 había bajado a 35 con el láser. Más o menos a la semana estaba en 10 en el ojo operado y de la vitrectomía y en el ojo izquierdo del láser estaba en 31. A las 2 semanas, más o menos a las 2 semanas estaba en 13 y 42. El tubo estaba en posición adecuada y la niñita no colaboraba muy bien para ver el fondo de ojo, pero al día siguiente el posoperatorio como que el polo posterior estaba un poco turbio, o sea, como que había sangrado, pero con el pasar de las semanas de posoperado como que el fondo de ojo se aclaró y se veía de una manera más adecuada. Más o menos al mes de operada, el 21 de marzo, la presión estaba en 19 y 38. 19, pues todavía no estaba en una presión meta, porque recordemos que el glaucoma avanzado por lo menos tiene que estar por debajo de 14 milímetros de mercurio. Aquí también estaba sin tratamiento hipotensor. Entonces, esta subida de presión podría haberse debido a la respuesta a los corticoides, que los niños responden muy rápido, o al washout de los medicamentos que estaba utilizando el Critantec y el análogo. Entonces, como no estaba en piometa, decidimos agregar timolol y dorzolamida cada 12 en ese ojo. Luego a su próximo control, que es el último control que le hemos visto hace como 4 días, la presión con timolol dorzolamida está en 13 milímetros de mercurio y el ojo izquierdo en 40 y que está en espera de su cirugía igual de vitrectomía, lensectomía e implante de válvula de Amel. Estas son las fotografías de la paciente hace 4 días de operada. También en el ojo derecho se ve ectropio mubial. Aquí se ve la válvula muy bien definida. Está muy bien colocada. Aquí está el tubo biselado.
y la córnea, pues de la opacidad que estaba con edema microquístico, pues la córnea ahora está transparente. Estas son las fotografías del fondo de ojo que le hicimos hace 4 días a la paciente, y esto lo vamos a discutir más adelante. Este es el ojo operado. Yo les dije que cuando lo operamos vimos algunos vasos exangües muy, o sea, que no eran tan llamativos, pero ya en su control de los 2 meses posoperatorios, que le hemos mandado a hacer una foto clínica, se ven unos vasos exangües muy, muy marcados, tanto de, me parece, como de arteria como de vena, y también hay zonas de sangrado en esta zona. Probablemente esta paciente, porque en el ojo izquierdo también se logra definir impresión a vasos exangües en el ojo que no está operado. Entonces, probablemente la paciente haya tenido algún proceso de vasculitis que esté generando esta alteración en polo posterior de la paciente, ¿no? Entonces sería ideal, vamos, está pendiente hacer la fluorangiografía para ver las zonas de isquemia, que pudieran requerir que esté, o sea, estas zonas, tal vez zonas de isquemia que estén produciendo neovasos o VEGF, que esté produciendo estos sangrados. He estado indagando y hay pacientes que a veces tienen episodios de vasculitis y con la cirugía se pueden reactivar. Puede que esta paciente sea así y esté en estudios por el servicio de retina también, ¿no? La paciente presentaba ectropio nubial y microesferofaquia. Revisando sobre ectropio nubial, es una anomalía congénita muy rara, generalmente es unilateral y no progresivo, pero en algunos casos puede ser bilateral y se debe a proliferación de tejido de epitelio pigmentario o a hiperplasia del tejido pigmentario que se expande hacia la superficie anterior del iris, en este caso al collarete del iris. El glaucoma puede presentarse hasta en un 88% de los pacientes y a veces puede presentarse en la infancia, pero la edad de presentación varía entre 7 meses y 42 años. El glaucoma del ectropio nubial cursa con presiones muy elevadas, como el que se reporta en este reporte de casos de un paciente de 25 años que tiene problemas desde la infancia y llega al servicio de oftalmología con presiones en 70 en el ojo derecho, en el cual estaba en PL, y en el ojo izquierdo la presión estaba en 60 y tenía una agudeza visual de 20/80. Se dice que este ectropio nubial a veces se asocia a otras anomalías oculares como Axenfeld-Rieger, aniridia, entre otros. Entonces, esta paciente también pues tenía su ectropio nubial, aunque no era tan marcado como el de la fotografía, pero sí presenta, ¿no? Y el otro caso clínico se trata de un lactante de 5 meses de edad, procedente de Cusco, parto eutóxico, sin ninguna complicación, peso al nacer 3.700 gramos, antecedentes perinatales niega, antecedentes familiares negados, y es traído a la consulta por lagrimeo, buftalmos y opacidad corneal en el ojo derecho de un mes de evolución. Estas fotografías han sido colocadas con permiso de la mamá, en la cual yo le expliqué que iba a presentar el caso clínico por la complejidad que presenta. Entonces, esta es una fotografía que la mamá me dio de antes de que se presente pues, su enfermedad. Si nos damos cuenta, los ojos estaban casi, o sea, del mismo tamaño. Yo no veo ninguna asimetría entre un ojo y otro, tampoco lo veo que esté rojo o buftálmico o opaco. Igual aquí, o sea, se ven ojos muy simétricos. Todo dice que la mamá empezó en Navidad, o sea, hace poco. Esta es una fotografía ya cuando empezó con su lagrimeo. Aquí ya sí se ve una simetría entre un ojo y otro. Este ojo ya se ve más buftálmico, hay epibléfaro secundario al crecimiento del globo ocular. La agudeza visual en el ojo derecho no la tomamos. En el ojo izquierdo, pues aquí el paciente tiene más o menos 5 meses cuando llegó. Fija, sigue, mantiene, el otro ojo está normal. La presión estaba en el ojo derecho con 37 milímetros de mercurio, estaba usando timolol dorsolamida. Y la presión en el ojo izquierdo era de 14 milímetros de mercurio. Entonces es un ojo buftálmico con epibléfaro. Cuando yo lo vi, tenía una opacidad corneal más o menos como la de esta fotografía, más o menos como 2 cruces.
tenía estrías de HAP. Estas sí son fotos del paciente cuando ya se le realizó la primera cirugía, pero sí eran unas estrías muy bien definidas, estrías de HAP en forma de S itálica y eran muy profundas, no eran unas estrías como superficiales, eran muy profundas, muy definidas. Lo raro es que este paciente estaba en atalamia grado 3, o sea, el iris estaba en contacto con la córnea, totalmente en contacto con la córnea y no tenía pupila, o sea, no había forma de definir pupila. La pupila parecía una cresta. Les voy a enseñar las fotografías. El fondo de ojo en el ojo derecho no era valorable y en el ojo izquierdo estaba normal, una excavación del 30%, su retina normal. Tratamiento se le dejó lo mismo, timolol dorsolamida cada 12 horas. En el ojo derecho se le dejó acetazolamida, 35 miligramos vía oral cada 12 horas. Y se decidió realizar ciclofotocoagulación transescleral, termólisis en el ojo derecho. Como no podíamos valorar el fondo de ojo del ojo derecho, decidimos pedir una ecografía donde reportan pues volumen ocular aumentado con respecto al ojo izquierdo, papila con excavación aumentada y visible. No reporta otros datos patológicos. Aquí está. Quiero que miren atentamente estas fotos. Estas fotos fue en el momento, o sea, ya después de que se le realizó el láser, pero si se dan cuenta aquí, el iris está en contacto con la córnea, no hay pupila, impresionara que esta cresta así como gruesa fueran vestigios de pupila, pero no se lograba definir. Aquí se ve mucho mejor como una cresta, como una placa fibrosa, pero no había forma de definir pupila. Todo estaba en contacto con el iris. El 26 de enero se le realizó el láser, el diámetro corneal en el ojo derecho 13.5 aumentado, en el ojo izquierdo normal. Se le realizó ciclofotocoagulación transescleral con Quantel, con este láser utilizamos. Por la presión elevada le puse en 3 cuadrantes, 180 inferior y 90 y un cuadrante anasal superior, 7 puntos por cada cuadrante, en total 221 puntos. El poder que utilicé fue de 2 watts. Al día siguiente del postoperatorio, la presión estaba en 6 milímetros de mercurio y en 6 milímetros de mercurio. Se le dejó Tobradex cada 8 horas por 5 días y prednisolona en dosis de reducción. Luego ya lo vi como a las 2 semanas. Se le evaluó a las 2 semanas y la presión del ojo derecho estaba en 25 milímetros de mercurio. Puede deberse a 2 cosas. Uno, a que ya se fue el efecto pues, de la acetazolamida que estaba tomando, al efecto del timolol dorsolamida que también estaba usando, al lavado de los medicamentos o también al uso de corticoide. Entonces decidimos agregarle timolol una gota cada 12 horas. No le dejamos dorso por el estado de la córnea, entonces solamente le dejamos timolol dorsolamida. Cuando evaluamos al paciente, la opacidad de la córnea había disminuido, estaba un poco más clara, seguía en atalamia, pero la córnea estaba un poco más clara. Esta fotografía es cuando ya se le había realizado el láser, o sea, la córnea estaba más transparente de lo que estaba el paciente con así estaba, entonces después del láser como que bajó la presión y la córnea se puso un poco más transparente. Entonces, en este caso de este pacientito, nosotros, o sea, tomé como un glaucoma probablemente secundario 1 a seclusión pupilar, puede ser secundario a una uveitis anterior, posterior. ¿Por qué posterior? Porque de aquí voy a mostrar las fotos clínicas de polo posterior cuando se abordó en la segunda cirugía. Entonces, seclusión pupilar secundaria a una inflamación intraocular o también puede ser una seclusión pupilar o puede ser una infección intrauterina que tuvo la mamá, no sé, pero un proceso infeccioso. Una membrana pupilar persistente también podría ser densa, porque hay membranas pupilares que son muy ligeras, muy leves, y también hay otras membranas pupilares densas. También a descartar una microesferofagia, porque si ven toda la alteración que tiene en el segmento anterior, toda esa disgenesia del segmento anterior, pueda también que este paciente haya tenido una microesferofagia, que se vino a cámara anterior y también pues, hizo que haya atalamia grado 3 en este paciente.
y posoperada de láser en el ojo derecho. ¿Qué decidimos aquí? Conversamos con la mamá, con el papá y le hicimos la propuesta de hacerle una segunda cirugía. O sea, no perdíamos nada en entrar a ese ojo y les planteamos una vitrectomía, una lensectomía a ciegas, formación de pupila con una probable, o sea, si podíamos o no hacer una formación de pupila y cámara anterior. ¿Por qué aquí era ideal también pedirle una VM al paciente para ver cómo estaba detrás del iris todo? Pero como la paciente es de Cusco, de un pueblo lejano, pues no quería viajar a la capital, entonces allá no hay forma de hacer una VM. Hablamos con el papá diciéndole sobre los riesgos, sobre el pronóstico, que había la pequeña posibilidad de entrar y hacer una formación de pupila y cámara anterior y ver qué encontramos, ¿no? Entonces los papás pues quisieron y se hizo la cirugía. Agradezco aquí al doctor Edson García Cusigualpa, el cual me ayudó a la realización de esta cirugía de la parte de retina. Vitrectomía, lensectomía, formación de pupila y cámara anterior. Aquí se están colocando los trócares. Perdón, aquí. Aquí es la foto clínica de la paciente, ya estaba un poco la córnea un poco transparente, de preferencia aquí en el centro, que era lo más importante para poder formar la pupila. Entonces se colocó trócares a 1 milímetro de limbo, porque se colocan por edades, niñitos de 1 año a 1 milímetro de limbo. Se procedió a colocar la infusión. El trócar de la luz también. Y aquí, ay, perdón. Perdón, aquí. Ya. En este caso se procede a entrar, una vez que se colocan los trócares, si se dan cuenta, entramos con una 15 grados de manera muy cuidadosa para tratar de entrar entre la córnea y el iris. Nosotros pensábamos entrar y que todo esté como adherido, pegado, sinequiado el iris con la córnea, pero apenas entramos con el 15 grados y colocamos viscoelástico, como que se amplió toda la cámara anterior y nosotros pues vimos que se podía trabajar. Entonces se intentó entrar con una cuchilla de vitrectomía, pero esta placa, como vieron, como la cresta, que había como que indicios de que ahí había sido la pupila, estaba muy, muy duro, como una placa, como una suela, estaba muy fibrosado, muy dura esa placa, y no se pudo comer esa placa con el vitrector por cámara anterior. Sí, incluso se intentó colocar, se entró con una pinza de retina para tratar de liberar esa membrana, levantarla, y por el otro puerto como que entrar con el vitrector y tratar de comer esa placa, pero tampoco se pudo, ¿no? Aquí está el vitrector y esto, pero tampoco se pudo. Y luego se colocó la cuchilla de vitrectomía vía pars plana y se hizo la lensectomía pues a ciegas porque no había pupila y sorpresa, entonces empezamos a ver la punta del vitrector, a comer el iris y a tratar de formar una pupila. Entonces, aquí ya se ve que con ese vitrector se está tratando de hacer la pupila lo más redondo que se puede. Hay sangrado también del iris. Se trata de limpiar los restos de corteza de cristalino y se ingresa a la retina. ¿Por qué se ingresó a retina? Porque como que se vio un poco aquí están tratando de limpiar todavía los restos. Se dejó incluso remanente de cápsula posterior, si en algún momento se pudiera colocar un lente intraocular, si se dejó un gran remanente capsular. Y luego se trabajó en la retina. ¿Por qué hizo la vitrectomía central? Porque el doctor vio hemorragias, pero no eran hemorragias que venían del iris, porque no estaba el vitro manchado con sangre, sino eran hemorragias posteriores en retina. Y no se vio también una retina muy saludable. Por eso es que sospechamos también de un proceso infeccioso, ¿no? De una uveitis y con una seclusión pupilar. Se veían como unos vasos exangües
como unas alteraciones pigmentarias en polo posterior, como unas manchas blanquecinas, pero no había como que planas, no eran como algodones, eran planas. Y se decidió hacer pues la vitrectomía. Ahí el doctor revisó bien, hubo zonas de hemorragia donde el doctor también puso láser, revisó muy bien la retina para tratar si había algún desgarro retiniano, pero no había. Estas son las hemorragias que les menciono, ¿no? Que no eran del iris. Entonces, aquí ya está, el doctor está saliendo, pone los puntos y se termina con la cirugía, ¿no? Se deja una burbuja en cámara anterior y ese es el video. Esta es la foto postoperado inmediato. Cuando el paciente, recuerdan que hubo un momento en que el paciente se le subió la presión intraocular después del láser y se le agregó timolol. Cuando lo evaluamos en sala de operaciones, la presión estaba en 14 milímetros de mercurio solo con timolol. Probablemente pues se debió al corticoide que está abusando cada 4 horas porque los niños responden rápido al corticoide o por el washout de los medicamentos. A la fecha, el paciente es él, Axel, tiene un mes de operado y sin tratamiento hipotensor está en 15 milímetros de mercurio. Es muy importante esto porque yo al darme cuenta cuando se colocó viscoelástico y se formó la cámara anterior, probablemente pues también funcionó parte de la malla trabecular, de su ángulo camerular. Por eso hasta la fecha está con 15 milímetros de mercurio sin tratamiento hipotensor o también por el efecto del láser que se le puso en primera instancia. Estas son las fotos de Axel. La mamá le pedí de favor que me envíe fotos recientes. Estas son, se ve un ojo, pues sí, buftálmico, pero la mamá está contenta porque dice que le ve casi un ojo normal con pupila, ¿no? Y con la presión controlada. Estos son algunos de los unos artículos que voy a mencionar sobre vitrectomía endoscópica combinada y dispositivos de drenaje pars plana en pacientes pediátricos. Este fue hecho en pacientes, ¿por qué vía endoscópica? Porque eran pacientes que tenían opacidad corneal secundaria esclerocornia, microoftalmia, descompensación corneal, anomalía de Peters. Pues son glaucomas secundarios que, como ustedes saben, son muy difíciles de tratar y son muy refractarios a los tratamientos. ¿Qué encontraron ellos? Los compararon con las cirugías realizadas pues, en adultos. Aquí está. Y este es otro de los artículos que es resultado de vitrectomía, es el mismo, pero aquí encontraron ellos lo compararon con estudios realmente en adultos y ellos encontraron que el éxito de la vitrectomía endoscópica, pero en adultos con dispositivos pars plana de drenaje, fue del 74% y de 100% con este otro autor, pero en este otro autor el seguimiento fue pequeño. Comparándolo con los adultos, la tasa de éxito en esta corte, en este estudio, fue del 36%, o sea, fue una tasa de éxito baja y mencionaron aquí que probablemente se deba a que la tasa o sea, el tiempo de seguimiento fue como hasta de 12 años, que eso fue que disminuyera la tasa de respuesta al tratamiento, ¿no? El éxito de la cirugía. Sin embargo, nuestra tasa de éxito en niños es menor que en adultos y esto puede deberse a la complejidad de la enfermedad, porque recuerden que trataron los casos más complejos de glaucoma secundario, ¿no? Y a la variabilidad de las cirugías previas de glaucoma. Pero, o sea, no es que no es que lo que dice este estudio es que si bien la tasa de éxito es baja, se tiene que intentar en aquellos niños que ya no hay otra opción de tratamiento, teniendo en salvedad que pueden requerir otras cirugías o que puede fallar también la cirugía, ¿no? Estos son resultados y complicaciones de implantes Verbel en vía pars plana en niños. Se estudió los resultados y complicaciones a largo plazo de implante Verbel vía pars plana en niños. Se tomaron niños afáquicos y pseudofáquicos menores de 16 años desde el 90 hasta el 2013. Definieron fracaso como presión menos de 5, éxito con una presión mayor a 21, con o sin medicamentos hipotensores, o que los pacientes llegaran a NPL.
En cuanto a los resultados, fueron 37 niños con una edad media de 6 más o menos 4,7 años. El seguimiento fue más o menos de 9 meses a 12 años y la tasa de éxito fue al, al primer año del 94%, a los 3 años del 74% y a los 7 años del 65%. Y las complicaciones de extrusión de tubo, obstrucción de tubo en 8 pacientes, DR en 9 pacientes. 17 pacientes fracasaron, no controlaron la presión, de los cuales 9 requirieron otra cirugía adicional. En conclusión, que igual así se ponga un implante de drenaje Berpel vía Pasplana es una opción razonable, pero siempre hay que evaluar constantemente a los pacientes para ver alguna complicación del segmento posterior, un seguimiento prolongado. Doctor. Marita, ¿qué tal? Muy bien, Sí, ya excelente. terminé, doctor. Excelente, Marita, realmente te felicito. Tu caso ha estado, tal como lo pusiste en tu título, desafiante, ambos casos. Siempre, pues, estos glaucomas a veces no vienen solos, ¿no? Vienen acompañados de otras patologías, ¿no? En tu caso, bueno, has presentado casos secundarios y vienen, pues, con patologías de retina, probablemente Exacto. infecciones. Y realmente te felicito porque lo has presentado muy bien y, bueno, es desafiante, como lo presentas en tu título, afrontar y realmente ir viendo cómo vas avanzando en el caso, ¿no? Porque no tienes realmente una expectativa real de cómo va a terminar al final. Y bueno, eso está muy bien, pues, ¿no? Ir yendo paso a paso. Te quería hacer una pregunta. En el caso uno presentaste la ciclofotocoagulación con 1,6 watts y ahí no tuviste muy buenos resultados aparentemente, ¿no? Ahí está pendiente otra cirugía, pero en el otro sí usaste 2 watts. ¿Por qué la diferencia? La primera cirugía, doctor, no la realicé yo. Ujú. Yo cuando llegué ya fue para la última cirugía que hice de vitrectomía, la esectomía parsplana, y le hice láser con más potencia. O sea, ya le habían hecho con 1,6 y decidí hacerle con un poco más de potencia con 2 watts. Ujú. Hice con la transiluminación, traté de ser lo más exacta posible con transiluminación, pero igual, o sea, bajó, pero bajó muy poco. O sea, en el primer intento que se le puso, duró más o menos 15 días, bajó a 18 y luego subió mucho. Entonces yo decidí hacerle de nuevo hasta que me dé un chance de hacer la cirugía en el otro ojo, pero no me respondió ni con 2 tampoco, no fue exitoso en Ah, ese caso. en el primer caso le hiciste también con 2 watts, después de la primera que le habían O hecho sea, anteriormente. el primer láser que le hicieron fue en ambos ojos con 1,6 watts. Yo no le hice ese láser, le hicieron. Ah, ok. Y Ya. en la segunda oportunidad que decidí repetir el láser, sí le hice con 2 watts de poder. Y Pero tampoco igual tuviste buenos resultados. no, no he tenido buenos resultados. Por eso es que vamos a tener que hacerle la misma cirugía, pero estamos estudiando el caso de la retina, porque su ojo de mejor pronóstico, que es el operado, está con hemorragias, está con vasos exangües, está ahorita en espera de una angiografía para manejarlo con el servicio de retina. Probablemente esta pequeña haya tenido pues unos episodios de vasculitis previos, por eso es que se encuentra bastantes vasos exangües que probablemente si se le pide una fluorangiografía encontremos muchas zonas de isquemia que vaya a requerir tratamiento con láser en sala de operaciones. He estado leyendo y comentando también con algunas doctoras de Gubia y me dicen que a veces las cirugías pueden reactivar las vasculitis, porque si bien nosotros intraoperatorio con el doctor Pedro García sí vimos algunos vasos exangües, pero ahora que le hemos visto en las fotos está muy llamativo o sea, es muy marcado, como que se ha reactivado, hay sangrado, cosa que no había en el momento de la cirugía. Perfecto. Quería preguntarle al representante de roster si va a hacer alguna mención o va a presentar sus slides nada más para ver si continuamos con las preguntas o va a presentar alguna mención oral. Los amigos de Solo la roster, ficha, doctor. sí. Solo la ficha, doctor.
Ok, perfecto. Entonces continuamos con las preguntas. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta para la doctora Marita, la doctora Marita García. Hola, Rafa, eh, yo más que una pregunta, eh, una duda. Lo que pasa es que he estado perdiendo la señal a cada rato y no he podido seguirlo perfectamente los casos como me hubiera gustado, pero hay una parte en la cual escuché, cuando hablaba, me pareció muy interesante la clasificación de los glaucomas. Eh, Sin embargo, hay una parte en la que no sé si yo he escuchado mal o si fue así, me gustaría preguntarle un poco más. Cuando habló de la clasificación de secundario a ectropium uveal, porque no sé si yo he escuchado mal o no, pero quisiera puntualizar ese tema porque hay residentes en el auditorio. La, el incremento de la presión ventricular sostenida con presiones muy altas nos pueden generar este signo del ectropium uveal, pero tal como, entre comillas, yo lo escuché, se clasificaba como secundario a ectropium uveal. Esta es la parte que quisiera que me comente un poco para tener más claro el panorama y que el concepto quede claro en el auditorio. Ya, Gracias. Claro que sí, doctora, adelante. hay una clasificación que hicieron en Ámsterdam de la clasificación del glaucoma de la infancia. Y dentro de los glaucomas secundarios, anomalías oculares, como son secundarios, mencionan al ectropion uveal como causa, o sea, como causa aislada. Sí lo mencionan ahí en este consenso. He estado indagando sobre el ectropion uveal y realmente como patología aislada es relativamente muy raro, muy raro. Y se asocia a glaucoma porque según refieren en las literaturas, como que asociado al ectropion uveal hay como una disgenesia trabecular que como que se produce una detención en la migración de las células neurales y hay una alteración como una disgenesia del de la malla trabecular y se ha visto que estos pacientes tienen como una inserción alta del iris y esto es lo que genera el glaucoma. He revisado varios artículos y en varios de ellos como que no dan una tasa exacta de la incidencia de glaucoma, pero dos que encontré sí mencionan que la tasa de glaucoma ah, secundario al ectropion uveal es alta, como del 50 al 80% y cursa con presiones muy elevadas. Y son generalmente glaucomas que se inician en la infancia. Yo creo que se presenta, o sea, como que secundario al ectropion uveal como que hay sobreagregado como algo congénito, como alteraciones en la malla, como inserción alta del iris, como membrana de Barkan ahí que está cubriendo toda la malla trabecular. Claro, habría que revisar un poquito este tema porque se entendería como el ectropium uveal asociado a glaucoma es totalmente entendible, ¿no? Pero si estamos hablando que la génesis es una gonodigenesia, es claro que es un glaucoma congénito, que el ectropium uveal es una consecuencia de esta de este glaucoma originado por una gonodigenesia, ¿no? Habría que Claro. revisar ese tema para que el Sí, concepto quede justamente claro, presenté, doctor, ¿no? un caso clínico, un reporte de caso de un paciente de 25 años que hizo su glaucoma secundario a su ectropion uveal. Por eso es que a mi paciente de mi caso clínico, si bien probablemente lo más probable es que su glaucoma se haya debido a su microesferofaquia que desde pequeña presentó, desde el año de edad, entonces como que o sea, como que también tenía ectropion uveal, ¿no? Esta paciente. Entonces puede estar sobreañadido o solamente se deba a su microesferofaquia, pero lo puse ahí porque también el ectropion uveal, según la literatura, es causa de glaucoma. Si bien es muy raro, pero podría presentarse. Asociado a otras patologías, sí, claro, en los neovasculares y todo puede haber ectropion uveal, pero también hay casos de ectropion uveal congénito, que es muy raro, pero sí están asociados a glaucoma. Ok, gracias, doctora. Ahorita, en ese artículo también lo mencionaste. Primero, felicitarte, es excelente tu presentación, realmente eso es un tema apasionante, tú lo manejas muy bien, así que las felicitaciones y extenderte las felicitaciones que hay en el chat
a tu persona por la excelente ponencia. Ahí, en el Gracias. caso del ectropio uveal, también mencionaste que podría presentarse en un rango de edad bastante alto, según este artículo. Es decir, que podrían no manifestarse en infancia, sino también en adultos. Exacto. O sea, que hay, Sí. habría algunos Sí, casos que podrían estar como o sea, desaparecer. según lo que yo he leído, doctor, o sea, como que yo veo que es el ectropio uveal, pero como que ese ectropio uveal va sobreagregado a algo congénito. Yo pienso que es así, porque si se debe a una trabéculodisgenesia, eso también lo presenta el glaucoma congénito. Pero en la clasificación o en la reunión que tienen en Ámsterdam los expertos de glaucoma congénito, sí ponen ahí el ectropio nubial como una causa aislada de glaucoma. Pero yo creo que sí va asociado a anomalías trabeculares propios del glaucoma congénito. Y de todo el segmento anterior, ¿no? Probablemente es un mix Sí, porque están asociados, pueden estar asociados a anomalía de Peters, a Axel-Fenrieger, pues como toda una anomalía, una disgenesia de todo el segmento anterior. Sí, sí, sí. Interesante. Sí, hace unos días recibimos un paciente en el Hospital Sabogal donde había una malformación del segmento anterior, una paciente adulta de 50 años. Bueno, alguien le había hecho una trabeculectomía y no había funcionado y venía con la presión muy elevada. Y lo que resultaba en realidad en el segmento era eso, un ectropio uveal. No había alteración de córnea, obviamente por el tiempo que había pasado era un glaucoma muy avanzado, pero con visión, ¿no? Entonces ahí estaba un poco el reto de cómo bajarle la presión, ¿no? En esos casos. Por eso me parecía interesante tu comentario de que podría manifestarse en edades más avanzadas, pero obviamente es el reto también de buscar, como dice Gustavo, qué tipo de alteración puede haber producido el ectropión, o si esto es per se una anomalía ya que venía congénita, pero es raro que se presente pues, después de tantos años, ¿no? Pero me Yo llamaba la pienso que atención. sí, doctor, porque, a ver, o sea, también estaba pensando eso y, por ejemplo, en aquellos pacientes con aniridia, ¿no? O sea, no es que nacen y tienen glaucoma. Algunos sí, los que tienen sobreañadido el congénito, pero estos como con aniridia que poco a poco se va cerrando por los remanentes que tienen, porque nunca es una aniridia total, ¿no? Siempre hay un remanente muy periférico. Entonces yo pienso, no sé si tal vez, no sé ustedes qué piensan, en estos pacientes como tienen epitelio pigmentario hipertrófico, no sé si libera mucho pigmento, tapona la malla trabecular y eso puede ser que en el tiempo también cause como que aumento de la presión intraocular y se presente como un pigmentario que se cursa con presiones muy elevadas. También estaba pensando como un mecanismo. O el otro que es una alteración solo de la malla trabecular y que va a depender en qué momento empezó esa disgenesia. Mientras más antes, pues va a aparecer el glaucoma más temprano. Mientras aparece después, pues aparecerán los síntomas después también. Por eso es que dice que se presenta generalmente hasta una edad de 40 años, puede ser. Por eso dice que estos pacientes siempre se tienen que seguir porque en cualquier momento podrían presentarse. Como este joven del caso clínico que a los 25 años llegó con NPL en un ojo y en el otro ojo estaba en 20/80 con presiones en 50 y con mucho ectropio uveal, pues muy marcado, que abordaba casi toda la mitad anterior del iris. Yo pienso que también liberan pigmento, pues un iris muy pigmentado puede ser un mecanismo también. Marita, yo tengo una pregunta, porque he visto que en los dos casos que presentaste te apoyaste mucho en el láser, ¿no? Obviamente, en este caso el láser continuo versus no un micropulso que probablemente funcione menos en los casos congénitos. Hoy día que está muy difundido, porque en los últimos años todo se ha, digamos, masificado el uso de láser y en muchos de los centros hoy en día cuentan con esta herramienta. Sí quisiera que nos compartas un poco las precauciones que tenemos que tener o las diferencias que tenemos que tener cuando aplicamos esto en un paciente, digamos, con esas características, digamos, un niño o un glaucoma congénito versus lo que hacemos en adultos, porque a veces podemos ser muy entusiastas queriendo manejar los casos y quizás podemos cometer errores tratando de extrapolar nuestra experiencia en adultos en niños, ¿no? O sea, llámese la posición en la que tenemos que tener, identificar bien el área donde aplicar el láser, ¿no?
Eso me parecería interesante que puedas puntualizarlo de alguna manera. Ujú. Generalmente los glaucomas que llegan a la consulta, la verdad, en todo este tiempo que he estado, generalmente son glaucomas pues ya multitratados, que ya han sido operados, glaucomas refractarios con excavaciones muy aumentadas, o ya operados de trabeculotomía, trabeculectomía. En estos casos que son refractarios o glaucomas muy avanzados, en mi experiencia y también revisando muchos artículos o exposiciones del doctor Sampaolesi, que él usa mucho el láser en los niños, incluso en los congénitos, donde sabemos que el mecanismo de los congénitos es toda la disgenesia trabecular, ¿no? Por la supuesta membrana impermeable que cubre todo esto, ¿no? Entonces, igual él utiliza el láser en estos pacientes. En mi experiencia me ha ido mucho mejor con el láser de ciclo destructivo o termólisis. Con el micropulso lo dejo para aquellos casos de glaucomas iniciales, como glaucomas leves o que están con presiones en menos de 30. En niños sí uso el micropulso, pero como son niños que ya multitratados, con glaucomas muy avanzados, con presiones muy elevadas, uso el termociclo, termólisis, el ciclo destructivo. Si es una presión menos de 30 en estos pacientes, utilizo 7 puntos, utilizo solo un cuadrante. Y es muy importante ver en qué lugar se le va a colocar el láser. Se tiene que hacer sí o sí transiluminación, incluso en adultos, porque yo comparando también he hecho transiluminación en adultos y hay alguna variación entre el limbo quirúrgico y anatómico y quirúrgico. Entonces, a la transiluminación, como vi en la fotografía, pareciera que el limbo es más adelante, pero si uno transilumina, el limbo está atrás y sobre todo en estos pacientes que tienen buftalmos, está muy distorsionado el limbo, entonces no hay forma de definirlo sino con una transiluminación. Entonces, sí o sí se tiene que hacer la transiluminación. Entonces, si la presión está menos de 30, le hago 7 puntos, un solo cuadrante. Si la presión está entre 30 y 40, yo hago 2 cuadrantes, o sea, 14 puntos, todo superior, por ejemplo, ¿no? Evito las zonas donde está la válvula, evito zonas donde está una trabeculectomía previa o zonas de mucha escleromalacia, de adelgazamiento escleral, también las evito porque se podrían perforar tal vez. Cuando la presión está más de 50, 60, en estos pacientes sí hago tres cuadrantes, o sea, 270 grados, 21 puntos. Nunca he hecho en los 4 cuadrantes. Sí lo hice una vez, pero en un paciente en NPL y ojo ciego doloroso, 4 cuadrantes. Pero bueno, hasta el seguimiento hasta ahora no es tentisis, porque recordemos que entre punto y punto no son continuos, se deja como un espacio. Entonces, si por ejemplo hago 180 arriba, tal vez esté tratando la mitad de los procesos ciliares, ¿no? O sea, no todos porque no se da continuo, hay una separación entre cada punto. Entonces, nunca hago más de 3 cuadrantes. La zona tiene que estar muy perpendicular al limbo, porque normalmente, o sea, en mi experiencia con el láser, o sea, el Quantel, por ejemplo, cada sonda es diferente. A mí el Quantel me parece muy práctico, para niños, por ejemplo, la sonda es pequeñita, la puntita es delgadita y se puede localizar. Y eso básicamente, ¿no? La transiluminación es clave aquí en estos pacientes para obtener un buen resultado. Bueno, Marita, una pregunta. Doctor, buenas noches. Sí, no sé si se escucha. ¿Se escucha bien? Sí, sí, doctor, sí le escucho. Marita, primero felicitarte por tu exposición, tus ponencias muy claras y Gracias. también, bueno, decirte que muy bien reservas los tratamientos tanto de válvula como ciclodestructivos para los casos específicamente ya refractarios de glaucoma congénito, ¿no? En tu experiencia, Marita, por ejemplo, he visto que usas la válvula de Amen con respecto al implante valvular. Veo que usas implantes valvulares. Tal vez tienes alguna experiencia con implantes, con dispositivos no valvulados en niños, porque manejan presiones altas, usas parches esclerales, de repente por lo que manejan escleras un poquito delgadas. ¿Prefieres siempre colocar los tubos vía pars plana o también lo haces por segmento anterior?
de hecho, al colocarlos en niños en segmento anterior, trae algunas complicaciones, tal vez de repente retracción del tubo o posiciones un poquito cercanas o migraciones del tubo, vamos a decir así. En tu experiencia, ¿has usado de repente dispositivos no valvulados? Porque veo que usas muy bien la MED, no sé qué tal te vaya con el otro dispositivo. No tengo experiencia con implantes valvulados, no valvulados, donde yo hice como era un hospital escuela, el Conde Valenciana, siempre trabajábamos para nosotros que estábamos en formación. Ahora que estoy en el Lino también tenemos la válvula de AMED, no tenemos dispositivos no valvulados, pero no tengo experiencia con dispositivos no valvulados. Poniendo más de AMED, porque sí le puse a un paciente y como a los 2 meses la presión ya estaba muy elevada, había formado mucho el quiste, este paciente, entonces como que le duró dos meses la válvula, se volvió a subir la presión, entonces decidí ponerle en el otro ojo porque ya era multioperado también, le puse, pero le puse con mitomicina, o sea, le puse como una trave, la verdad, sí le he puesto mitomicina y decidí poner la válvula y comparando pues ahora ese paciente que está con presión en presión meta. Entonces, los niños cicatrizan muy rápido, doctor. Incluso en aquellos pacientes, por ejemplo, que tú los operas de una trave, una válvula, si tú les subes a sala para retirarle puntos, aprovechas y les pones 5 FU, por ejemplo, a la trave o a la válvula. Entonces, como que cualquier maniobra como para tratar de evitar la cicatrización es válida. Y con lo otro, ¿qué más me preguntó, doctor? Bueno. De los tubos en cámara anterior. Exacto. Ya. Sí, doctor. Cuando las escleras son muy, muy adelgazadas, sí uso parche escleral. Acá todavía en el Lino no he tenido la oportunidad de poner parche escleral, pero en el velo, si niños con glaucoma congénito con escleras muy, muy adelgazadas, sí cubríamos el tubo con parche escleral. Ahora, en esta niña tenía la esclera muy adelgazada, pero como le colocamos vía pars plana, solamente le puse el punto de fijación escleral y tapé el tubo con su tenón y conjuntiva. No le puse parche escleral. ¿Por qué le puse esta válvula en cavidad vítrea? Uno, porque la verdad vi la córnea en muy mal estado, probablemente a la presión tan elevada que tenía la niña. Y entonces dije, ¿por qué ponerle en cámara anterior si puedo ponerle en cavidad vítrea? También cuando se ponen en cámara anterior hay que tener cámaras anteriores muy amplias porque si no el tubo con el crecimiento del globo ocular puede migrar el tubo, ¿no? Entonces pegarse más al endotelio. Entonces, pero sí, si uno pone válvulas en cavidad vítrea, tiene que ser un ojo bien vitrectomizado, muy bien rasurado. Incluso cuando ya pones la válvula, entrar nuevamente y tratar de rasurar bien el tubo, porque en las complicaciones o en las tasas de fracaso que he visto en los artículos, se deben a veces por obstrucciones en el tubo también, ¿no? Entonces, pero si hay la posibilidad de ponerle en cámara anterior, tiene buena cámara, una cámara amplia, sí le pongo en cámara anterior. Pero en este caso, sí decidí ponerle en cámara vítrea porque uno ya estábamos ya ahí en cavidad vítrea y el otro era porque vi la córnea en un mal estado, muy mal estado. Pero ha mejorado bastante, ya. Después de la cirugía la córnea se ha aclarado bastante. Excelente, Marita. Gracias. Excelente. Bueno, siendo las 9:20, hago la pregunta si hay alguien más que tiene alguna inquietud para ya dar por terminada la sesión. Muy bien. Lo otro es que ya recapitulando lo de mis casos, vamos a tratar de hacerles más estudios a los pacientes y tratar de definir bien si están asociados pues a otras anomalías como las vasculitis de esta niña o el niño alguna uveitis infecciosa que haya podido tener, ¿no? Está en estudio todavía. Luego ya les contaré. Excelente, Marita. Realmente nuevamente felicitarte por tu ponencia
Y sí, realmente son casos muy desafiantes y hay que darles un poco más de apoyo quizás a este tipo de pacientes para resolver sus casos. El CIS es una gran ayuda en realidad ahora para realizar muchos tipos de cirugías que Sí, son doctor. costosas. Sí. Y ahora que también el láser nos ha ayudado mucho, doctor, porque a veces ya no sabe, o sea, por ejemplo, en la era de que no había el láser y llegaba un paciente con una trave, con una válvula, ya no sabías qué hacer, porque nomás dejar que el niño llegue a la ceguera, porque ya no tenías otra opción, ponerle una válvula, dos válvulas, tres válvulas, ¿no? Descompensabas la córnea y todo. Pero yo creo que el láser ahora nos ha ayudado mucho en aquellos casos que incluso este láser pues se puede retratar en otros pacientes, ¿no? Y pienso que el láser sí nos ha ayudado bastante con estos casos de estos niños, ¿no? Para darles como que un mejor abordaje de tratamiento, darles mayor esperanza para que puedan conservar la visión que tienen, ¿no? Es verdad, muchas veces vemos estos pacientes con glaucomas infantiles y ya los vemos incluso adultos y vemos que los pacientes han pasado hasta por decenas de cirugías, el ojo muy maltratado. Y esta opción del láser nos permite tener un ojo con una terapia muy amigable para el ojo, ¿no? Permite poder hacer nuevas, eh, otros tipos de cirugía, dar alternativas nuevas en un ojo que no se nota trajinado, por lo menos, y muchas veces tenemos buenos resultados, como dices tú, en el caso de la terapia de la ciclofotocoagulación. Sí, Te quería hacer una pequeña pregunta al respecto. No te entendí muy bien en la parte de tus resultados con la ciclofotocoagulación. Más o menos concuerda lo que plantea el doctor Sampablesi, que efectivamente él está muy metido en esa parte. ¿Concuerdas o no tanto? sí, doctor, mire, hay un pacientito, por ejemplo, que llegó con una excavación del 50% y las presiones en 47, un niño. Entonces, ya estaba con terapia máxima con AZ. Entonces yo dije, voy a presiones y en los dos ojos estaba la presión alta, pero apenas como que era un glaucoma leve del 50%, pero ya se veían cambios en la OCT. Entonces le puse 14 puntos superior, nada más, y ahora Ujú. el paciente está con 10 milímetros de mercurio sin ningún medicamento. Incluso dije, tal vez pude haberle hecho un solo cuadrante, porque como él tiene glaucoma leve, tal vez su presión meta es 17, 18 y no 10. Entonces eso lo voy a ir valorando también. Pero sí hay casos que responden bien y hay casos que no responden, como las de la niña, ¿no? O sea, yo creo que Claro, todo tratamiento no es exitoso al 100%. así es. Hay pacientes que van a responder y pacientes que no. Yo creo que también la curva de aprendizaje es muy importante, ¿no? Y eso lo he visto en el transcurso del tiempo, ¿no? Pero sí es una gran opción, doctor. Excelente. Muy bien. Muchas gracias a todos por participar con nosotros, en especialmente a ti, Marita. Esperamos que no sea la última vez, así que Gracias. siempre estaremos en contacto. Les agradezco y los invito nuevamente a que participen en el Congreso Internacional de Glaucoma, que se va a llevar el 24 y 25 de junio en el Hotel Los Delfines. Las inscripciones están en la Sociedad Peruana de Oftalmología y lo van a disfrutar. Así que bueno, eso sería, creo, todo por hoy, a menos que haya algún comentario más. No, y de hecho Marita está invitada como ponente, así que no se la pueden Así perder es. tampoco. Así Gracias. es. Muy Gracias. bien. Eso sería todo, entonces concluimos por hoy. Muchas gracias. Buenas noches a Gracias todos. a todos, cuídense, nos vemos. Noches, gracias.